Es verdad que cuando hablamos de ficción y de biografía tendemos a creer que son terrenos no solo incompatibles, sino a veces irreconciliables, cuando en realidad el modo en el que un autobiógrafo, un biógrafo o un novelista utiliza las fuentes reales, la documentación o incluso las vivencias, estamos hablando de el procedimiento en el que tres modalidades distintas, el autor, el biógrafo y el autobiógrafo, utilizan material veraz. Y ahí es donde interviene la libertad de la ficción, donde puede ejercer como quiera la manipulación de los datos reales de la biografía de alguien. Ahí es donde interviene el biógrafo, que ha de tener el escrúpulo de ajustarse lo mejor posible a los datos reales que ha ido recabando y que ha podido averiguar. Y luego está la tercera parte más complicada, que es la del autobiógrafo, que puede llegar a creer que está construyendo un relato veraz a partir de sus recuerdos y su memoria y su vivencia de la realidad, y a menudo incurre en una forma de la transformación o de la corrupción de la memoria de la que a veces es responsable y de la que a veces no es responsable. Con lo cual, el debate entre ficción y relato de la vida real a menudo genera un tipo de conflicto que podríamos, si no resolver, que no tiene solución, sí podríamos repartir en tres modalidades distintas: la de la ficción, la del biógrafo y la del autobiógrafo. Las autobiografías, por tanto, no son realmente creíbles o no son creíbles al 100%. Unas lo son más y otras lo son menos. Está en función de la credibilidad que el propio autobiógrafo haya sido capaz de construir en su relato. Es decir, si ese autobiógrafo tiene la voluntad de ajustarse a una vivencia lo más fiel posible, a un relato lo más fiel posible a la vivencia, a ese autobiógrafo nos lo hemos de creer. Solo que la mayor parte de autobiógrafos no tienden a ser fieles a la vivencia real, sino a la necesidad de justificar en presente el modo en el que actuaron en pasado. Y ahí es donde entra el punto de: ¿tenemos alguna forma de averiguar cuál es la veracidad del autorrelato que construye el autobiógrafo? A veces sí y a veces no. Es decir, si tú reconstruyes una conversación que has tenido con alguien hace 30 años y nadie ha podido asistir a esa conversación, es muy probable que tu memoria esté construyendo un relato, me temo, que va a ser favorable a tu punto de vista. Pero no habrá manera de contrastar la veracidad de ese relato. Y a pesar de eso, hay autobiógrafos que sí hacen el esfuerzo, a veces auxiliado con diarios, con agendas, con notas personales, que sí les permiten reconstruir con una mayor veracidad la vivencia de la que no hubo testigos. Así que yo no descalificaría la autobiografía como un modo de ficcionalizar la vida, sino que la autobiografía tiene un amplio margen en el que unos se ajustan, incluso por compromiso ético, a la mayor veracidad posible, y otros juegan con trampa. ¿Y los relatos históricos? Ahí es donde interviene el modo en el que nos tomamos en serio o no el intento de construir la veracidad del pasado en función del modo en el que entendemos nuestro oficio. Yo lo que soy fundamentalmente es historiador, biógrafo, etc. Por tanto, te tienes que fiar de mí sobre el modo en el que he tratado de cuajar el relato más veraz posible sobre el pasado, pero no porque yo tenga un interés personal en defender esta o aquella idea, sino porque la investigación que he hecho sobre aquel pasado me lleva a determinar que lo más próximo a la verdad histórica es lo que yo cuento. Y no tengo otro remedio que pedirte el acuerdo o la credibilidad sobre lo que yo cuento. ¿Y en qué grado está usted de acuerdo con la novela histórica, según lo que acaba usted de explicar? Pues hay muy malas y hay muy buenas. La novela histórica es un género maravilloso, un subgénero, una modalidad, claro que sí, solo que hay novelistas que se concentran en episodios del pasado, que los utilizan para construir una novela en términos sentimentales, emocionales, propagandísticos, políticos, y hay otros que lo hacen muy bien en términos de novela histórica. Y además,
¿Quién ha decidido qué es la novela histórica? ¿Cualquier novela que apele a un episodio del pasado es novela histórica? ¿Soldados de Salamina de Javier Cercas es una novela histórica? Bueno, pues a muchos les puede parecer una novela histórica, pero a muchos otros les parecerá que no, porque esa novela no pivota sobre el pasado, sino sobre el presente. Y eso le niega digamos, la etiqueta de novela histórica. Pues igual, sí. Así que yo iría a casos concretos. ¿Cita usted a Javier Cercas? Sí. Su novela, por ejemplo, El impostor. Claro. ¿Cuántos impostores hay en la sociedad actualmente? Pues tú, para empezar tú. ¿Por qué? Porque esa novela lo que hace es explicarnos que todos tenemos la disposición natural y hasta la emergencia de supervivencia de ser impostores. Ahora bien, la mayor parte de nosotros, de la mayor parte de la gente, no tenemos el don de la construcción de un pluscuamperfecto impostor como hizo Enric Marco. Para eso hay que estar especialmente dotado. Y ese es Enric Marco, el protagonista del impostor. Muchas gracias.